Si ahora tuviera lo primero carné y lo segundo dinero para comprarme un coche, seguramente elegiría uno que desde que se dio a conocer hace más de 3 años ha revivido una marca que tenía tras de sí a una apabullante historia. Sí, hablo del Alpine A110 y hoy vamos a hacer un repaso por la historia de la marca y vamos a detenerlo un poco en sus modelos y en su paso por la competición. Así que si os parece, vamos allá. La historia comienza a mediados de la década de 1940 cuando un jovencísimo Jean Redele ya era propietario de la concesión que el propio Louis Renault había creado. Así, antes de obtener la concesión en Dieppe, Jean había estudiado en la escuela de negocios. Aquí había aprendido todos los secretos sobre la empresa Renault y en 1950, 4 años después de haber sido propietario de ese concesionario, de haber fundado, no que Luis lo fundó, pero bueno, de haber sido propietario del concesionario en Dieppe, Jan descubre los deportes de motor como la mejor forma para probar la tecnología de los coches de calle en un entorno seguro. Además descubre que las victorias en estos deportes son la mejor forma de hacer ventas. Así a Redele le entra el gusanillo por los deportes de motor y elige el Renault 4 caballos para iniciarse. No le fue de hecho nada mal, ya que en su segunda participación en el Rally de Dieppe se lleva la victoria a casa. ¿Qué más que la segunda participación en un rally ganarlo? Bien, esto le dio confianza y un año después participó en el icónico Rally de Monte Carlo, donde se llevaría un fabuloso cuarto puesto. No está nada mal. Los siguientes 3 años estarían cargados de éxitos deportivos para Redele y en cierto modo debido a que el protagonista de nuestra historia le había encargado a Giovanni Michelotti, un famoso carrocero italiano, el diseño y la construcción de una carrocería para el 4 caballos más aerodinámica. Jen ya tenía la reputación de piloto consagrado, pero a partir de aquí decidió reajustar las miras y dedicarse al trabajo para el cual había estado preparado, es decir, para los negocios. Pero no se fue totalmente de los deportes de motor, sino que se decidió de nuevo a vender coches. Es de esta forma como en 1955, cuando Redele tenía tan solo 32 años, el 4 caballos Special Sport se convertiría en el Alpine A106. Curioso es que el nombre de Alpine no surgió de una consulta de Redele con la almohada, sino que el francés elegía este nombre debido al disfrute que sentía conduciendo sus 4 caballos por las carreteras alpinas. De esta forma quería que, ya desde que escuchan el nombre, los clientes sintiesen ese placer de la conducción. Antes de continuar, ¿qué os parece si le echamos un vistazo a la 106? Tal y como comenzó como Porsche haciendo un Beetle más prestacional, Alpine cogió un modelo de Renault, en este caso el 4CV, y lo hizo más prestacional, manteniendo eso sí la plataforma, la mecánica, los faros, los frenos y el cambio del coche donante. Se produjo desde 1955 hasta 1966 y en 1955 fue cuando Redele presenta la marca con 3 A106 en la Gilles Renault en Billancourt. En este lugar llevó 3 A106 con la bandera francesa, con los 3 colores de la bandera francesa, una puesta a punto para presentar una marca en Francia perfecta. Tenía una carrocería diseñada en fibra de vidrio por Michelotti, era de tipo coupé y de 2 puertas. Ubicaba 747 caballos y la potencia era variable, se movía desde los 21 hasta los 43 caballos. La caja de cambios, dependiendo de sus versiones, variaba desde las 5 velocidades a las 3, que eran desde la menos prestacional con 3 velocidades hasta las 5 con unas mejores prestaciones. Y el peso del total del conjunto era bastante reducido, de poco más de 540 kilos, algo bastante aceptable, que a pesar de no tener una elevada potencia, la relación peso-potencia era medianamente aceptable. Bien, la base del A106 serviría para el A108, que de la misma forma sería el precursor del icónico A110, la berlineta reina de los rallies. Bien, este coche ha marcado una historia
en la marca francesa. Le sirvió de referencia el afamado Renault 8 que cedió muchas partes para este nuevo deportivo. El proyecto, como los anteriores, corrió a cargo de Michelotti, quien le diseñó la carrocería que sería la base para este todo atrás. Así como era un todo atrás, teníamos el motor trasero y la tracción trasera, es decir, un coche de propulsión que le conferían una maravillosa motricidad a costa de una más bien dudosa agilidad. Estéticamente, la mayor novedad era la parte trasera, mucho más alargada que en su predecesor y no superaba los 750 kilos de peso, que como después veremos, con este poco peso le daba una muy buena relación peso-potencia. El coche fue producido en varios países, así se produjo en México, se produjo en España, en Fasa, en Brasil, en Bulgaria y en otros muchos sitios. Estas variaciones en la zona de producción generaban la curiosidad de este modelo de que había, según el país, diversas versiones. De tal forma, en España se comenzaría el A110 1100 hasta 1970, el 1300 hasta 1976 y para finalizar el 1400 en 1978. Los motores en el Alpine variaban. El 1100 llegó a montar motores de 66 caballos y el más potente sería de 140 en la versión 1600 SC, que no llegaríamos a ver en España. En cualquier caso, estas mecánicas nunca serían caracterizadas por su empuje, sino más bien por su elasticidad y fiabilidad. Toda esta receta incluía un motor incómodo y modesto, incluso claustrofóbico. Eso sí, con un cuadro de instrumentos perfecto, con todos los relojes que un conductor necesita para poder controlar totalmente el estado del motor y del vehículo en general. Así el coche, cuando se comenzaba a conducir, destacaba por su estabilidad y por su nobleza. Se movía con aplomo y con una ligera agilidad, pero que estaba condenada por tener todo el peso atrás. Bien, había que portarse muy mal para poder sacar a este coche de su sitio y si conseguíamos portarnos lo suficientemente mal para que descolgase la trasera, teníamos todavía suficiente margen para poder controlar de forma más o menos elegante la situación. Bien, todo esto era gracias a las suspensiones independientes en los 4 ejes y a su puesta a punto, que fue llevada por la gente de Dieppe a la perfección. En la competición, el coche, como todas las historias cuentan, fue una auténtica superestrella, debido a su buena maniobrabilidad y a la chispa que le daba al Alpine. Bien, su primera victoria llegó en el Rally de Lyon en 1963, pero todo empezaría de forma más seria, más oficial, en el 67, cuando el equipo Alpine Renault empezaría a ser oficial. Así, en el 67 consigue hacerse con el campeonato de Francia de rallies, nada mal. En 1970 la versión 1600S es homologada como Grupo 4 y por fin puede competir en todo el mundo en pruebas internacionales. De tal forma, Andruet se coronaría con una de estas unidades campeón de Europa y no estaría sino anticipando lo que vendría posteriormente en forma de éxitos en el Mundial de Rallys. De tal forma, en el 71 el coche obtiene su primera victoria en el Rally de Montecarlo y así comienza la gloria para los franceses en el Mundial de Rallys. En el 73 se lleva el título, pero la llegada del Stratos, un coche específicamente diseñado para correr en rallies, le empieza a poner las cosas un poco más complicadas a los franceses, así que hasta aquí se queda el éxito en el Mundial de Rallys del Alpine A110, que ojo, no fue malo. Pero antes de esto, los de Dieppe ya habían cosechado ciertos éxitos en el asfalto, gracias al M64. Así, con una receta a partir de motores pequeños de 1 y 1,3 litros Gordini y una supercuidada aerodinámica, venció en 1964 en Le Mans. Más tarde, en el 78 vencería de forma absoluta con el A442B, victoria que hizo el programa de resistencia de la marca de Le Mans se detuviese y se centrase en las miras en un proyecto para diseñar el motor 1,5 litros del coche de Fórmula 1 de Renault. 2 años antes del éxito mundialista en los rallies del Alpine
A110, la marca ya tenía un sucesor para este icono de los 60 y no era ni más ni menos que el A310, que fue presentado en el Salón de Ginebra del 71. Contaba con un bloque de 1,6 litros y 140 caballos, cifra que posteriormente se lograría estirar con la llegada de un motor V6. Este motor era de nada menos que 2,7 litros supercuadrado, con un carburador Solex de doble cuerpo y otro monocuerpo. Entregaba el par máximo, ojo, hablo del V6, a 3.500 vueltas y la potencia máxima a 6.000, por lo que era un motor bastante elástico. De las 3.500 hasta las 6.000 teníamos una buena carga de entrega de par y potencia. Bien, la estética del coche era infinitamente más moderno que su predecesor, que no dejaba de ser un coche de los 60. Así, el A310 se adaptaba a la perfección a la nueva situación temporal de la década de los 70. Bien, tenía un chasis construido en torno a una gran viga central, un chasis tubular en torno a una gran viga central que, ojo, repetiré a lo largo del vídeo. Bien, a esta columna central se le unían todo el resto de componentes, los trapecios de suspensión, el motor y demás. Bien, algo peculiar en este modelo es que en la versión de 4 cilindros el peso se repartía en un 40% en el eje delantero y un 60% detrás, que ya era bastante desubicado. Pero lo peor era que en la versión de V6, que también iba atrás, era un todo atrás, como todos los Alpine, tenía un dejadme que lo mire, un 33% delante y un 67% detrás. Esto significaba que el 67% del peso iba cargado en el eje trasero, algo que, si bien era perfecto para la motricidad porque podías dar gas a fondo y el coche salía sin dudarlo, hacía que tuviera una agilidad muy pero que muy complicada. ¿Qué hicieron los de Alpine para solucionarlo? Pues calzarlo sobre los ejes del R5 Turbo, pero aún así la agilidad seguía siendo complicada. Sin duda era un coche con un marcado carácter, que lo conducías y sabías que era una 310. A nivel de suspensiones, contaba con triángulos superpuestos en los dos ejes, muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. El sistema frenante contaba con discos ventilados tanto delante como detrás, y el interior era muy lujoso y equipado, algo novedoso en la marca, ya que previamente los coches contaban con un interior muy minimalista. A la llegada de 1984, el A310 sería sustituido por el GTA, el cual pretendía desprestigiar o competir contra su rival más cercano, el Porsche 911 Carrera. Bien, para ello contaba con un propulsor V6 derivado de su predecesor, el A310, pero este motor era elevado hasta los 2,9 litros y entregaba una potencia de, ojo, 160 caballos. Un año después, Alpine se dio cuenta de que el motor se encontraba en una época en la que hasta la cafetera era turbo. Este coche estaba en los años 80 y, como no podía ser de otra manera, la maquinilla de afeitar era turbo, la cafetera era turbo, así que el V6 del GTA tenía que ser turbo. Así que sí, se le puso un turbo a este motor del Renault 35 y consiguieron llegar hasta los 200 caballos de potencia. El coche tenía más o menos la misma aceleración y la misma punta que en 911 Carrera, pero penalizaba sin embargo en el consumo, que fácilmente, a poco que le abrieses gas, llegaba a los 18 litros y casi sin inmutarse. Esto hacía que los consejeros medioambientales de muchos países no les hiciera mucha gracia, así que, por ejemplo, en Suiza este coche no podía circular, así que Alpine decidió incorporarle un catalizador que al final acabaría reduciendo su potencia hasta los 185 caballos. Dinámicamente era mucho más agradecido que su predecesor, ya que contaba con un mejor reparto de peso a pesar de seguir teniendo los 6 cilindros por detrás del eje trasero, y en esto le permitía una agradable agilidad que hacía del GTA un coche bastante más agradable de conducir. La producción de este modelo cesó en el 91, cuando se habían vendido ya, dejadme que lo mire, 6.642 unidades. Sin embargo, un año antes, en el 90, ya se había presentado su sucesor, el A610, que a priori no era sino una revisión, un mero restyling, pero que
solo compartía con el GTA las ventanillas delanteras. Sin numerosos cambios a la marca, el A610 seguía manteniendo el chasis tubular con una gran columna central a la que se le unían todo el resto de componentes, y además seguía siendo un coche con el motor trasero y la tracción trasera. Bien, seguía utilizando el mismo motor que ya usaba el A310, un coche que no dejaba de ser de los 70, pero con la cilindrada aumentada hasta los 3 litros. Soplaba un turbogarre T3 que aumentaba la presión en 0,73 bares, elevando la potencia así hasta los 250 caballos. El chasis del GTA no podría aguantar esta potencia, de tal forma que para el H610 se le hizo una revisión al chasis y se le aumentó su rigidez, mejorando sus materiales. Bien, si seguimos a nivel de chasis, la suspensión era de doble triángulo en los dos ejes, de doble triángulo adelante y multibrazo detrás. Bien, la frenada corría a cargo de 4 frenos de disco ventilados que tenían un bastante buen tamaño. El exterior en su origen era tachado de demasiado continuista, pero detalles como los faros escamoteables distinguían el coche de su predecesor, marcando una nueva etapa en la marca. El lateral era muy limpio, con una línea de tensión que recorría en su totalidad la carrocería hasta llegar a la zaga, que se mantenía muy continuista a pesar de los cambios en el paragolpes y ligeramente en los faros. En el interior del coche se retocaron el salpicadero y el cuadro de mandos, que mejoraban la habitabilidad de un coche que ya era de por sí agradable de ocupar. Sin embargo, ergonómicamente el volante quedaba muy lejos y los pedales demasiado centrados, casi debajo del túnel de transmisión, lo que hacía que el punta tacón fuera cuanto menos difícil. Este modelo incorporaba además ayudas y gadgets como la dirección asistida, el aire acondicionado y el ABS, que mejoraban aún más la experiencia. Sin embargo, tenía una tremenda pega, y es que no contaba con maletero, ya que delante se encontraba la rueda de repuesto, la batería y el depósito, y el único hueco libre eran las plazas traseras, que entonces quedaban inutilizadas. Bien, a partir de la 610 Alpine caería en la inactividad y la fábrica de Dieppe comenzaría a fabricar los modelos de Renault Sport. Sin embargo, a pesar de que no produjese ningún modelo, la marca no desaparecería en absoluto, sino que seguiría en colaboración con otras marcas. Los ingenieros seguirían colaborando con otras marcas como por ejemplo Caterham. Bien, además el hecho de que Alpine dejase su fábrica Renault Sport era algo magnífico, ya que los ingenieros que trabajaban en la fábrica de Dieppe y los trabajadores que ensamblaban los coches en la fábrica de Dieppe solo habían trabajado en su vida, o por lo menos en esa fábrica, en modelos deportivos de Alpine. De tal forma vivían el ADN de los coches deportivos, de los coches con tacto deportivo, ya desde que comenzaron a trabajar allí. Además, la fábrica estaba preparada para construir esos coches y era otra línea de producción distinta a la de los coches de serie, por lo que los modelos de Renault Sport siempre han sido los mejores, o por lo menos de los mejores, en el segmento de los deportivos. Así veríamos joyas como el Renault Sport Spider o el Clio V6, o en la actualidad el Renault Megane RS, que se sigue fabricando en Dieppe. Bien, pero la historia no acaba aquí, y es que, como todos sabemos, después de esa inactividad, en 2012 Renault se dio cuenta de que los coches deportivos, el segmento de los coches deportivos y aspiracionales, estaba en auge, y además se dio cuenta de que daba un increíble beneficio, eran muy rentables estos coches. Así que en 2012, cuando la marca cumplía 50 años de existencia, pudimos ver una reencarnación de la berlineta A110, y veríamos el A110-50, muy originales por el 50 aniversario, pero bien, era un coche que no encajaba con los estándares y con la esencia de la marca. No era ligero, no era pequeñito, no era un coche muy grande, al más puro estilo deportivo de, por ejemplo, un Ferrari con 400 caballos. En fin, era algo que no encajaba en la dinámica de la marca, en lo que la marca traía en su ADN desde 1950. Así que, bien, todo el proceso de diseño se llevó al garete y los ingenieros comenzaron de nuevo con un nuevo prototipo. Así, en 2017 podríamos ver el A110 Vision, un coche que sería un claro reflejo de lo que tenemos ahora en producción en el A110 que podemos ver por la calle y que se ha convertido en mi coche fetiche. En fin,
Hasta aquí esta maravillosa historia. Espero que os haya gustado mucho y que os haya resultado muy interesante tanto como a mí encontrarla. Y solo me queda deciros que hasta la próxima, cuidaros.